Bien, aquí vemos algo que ya mencionamos, pero lo vamos a repasar, el tema de la tecnología utilizada para la pasteurización. Podemos utilizar una pasteurización baja, en tina, que esto puede ser calefaccionado con mechero, con fuego directo, con doble camisa de calefacción o no. 65 grados 20 minutos, podemos contar con vapor también en doble camisa, eh, para poder luego enfriar luego de la pasteurización. Hoy hay tecnologías en equipamiento que nos permiten utilizar fuego directo en tinas que tienen doble camisa para luego recircular agua fría para poder enfriar luego de la pasteurización. Y también tenemos que hablar de los pasteurizadores, la pasteurización alta, 72-74 grados durante 15 segundos. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde podemos utilizar una tina y hasta dónde un pasteurizador? ¿O a partir de qué volumen tenemos que empezar a contar con un pasteurizador? Bueno, a partir de los 1000 litros se hace muy complejo ya pasteurizar en tina por los tiempos que nos van a llevar la pasteurización en tina y ya sea para llegar a 65 grados como luego para enfriar. La gran cantidad de agua que vamos a utilizar, el tiempo que que nos va a demandar llegar a esa temperatura. Es decir, si tenemos ya un volumen de 1000 litros ya tenemos que estar pensando en un pasteurizador a placas. Nos va a facilitar muchísimo la tarea porque la leche ingresa fría al pasteurizador, ingresa a través de los cuerpos de placas, se pasteuriza y al pasteurizarse, al salir precalienta la leche que ingresa y ya llega a tina a una temperatura cercana a la de coagulación. Seguramente tenemos que hacerle algún ajuste para llegar a 35 grados, pero llega a una temperatura cercana, entre 28 y 30 grados, o sea que es muy benéfico la optimización del recurso energético y el recurso tiempo cuando tenemos un pasteurizador. Es decir, que a partir de los 1000 litros ya tenemos que estar pensando en un pasteurizador a placas o tubular. Bien, la próxima etapa es la premaduración. En esta etapa vamos a adicionar el fermento. En este caso vamos a adicionar un fermento blend, mesófilo termófilo, o en algunos casos mesófilo aromático. Ahora vamos a ver de qué fermento estamos hablando. Y también cloruro de calcio. Y vamos a premadurar durante 30 minutos a 35 grados. Bien, los objetivos de la premaduración no es otra cosa que multiplicar las bacterias lácticas que en principio eliminamos con la pasteurización. Recuerden que la pasteurización elimina patógenos alteradores y un gran porcentaje de lácticas o benéficas. Y de algún modo tenemos que reponer esas lácticas para lograr acidificación de la cuajada, sabor y aroma en la maduración. Entonces el objetivo de esta etapa de premaduración es la multiplicación de las bacterias lácticas. Con eso vamos a lograr disminuir el pH del medio y contribuir a la maduración del queso, dado que ese fermento va a aportar un paquete tecnológico de enzimas proteolíticas y lipolíticas que nos van a ayudar al desarrollo de sabor y aroma en el queso. Como dije anteriormente, agregamos cloruro de calcio, 20 gramos cada 100 litros. Se puede disolver en agua potable. En el caso que no tengamos agua confiable, lo agregamos directamente en leche. Podemos agregarlo a 40 grados, es decir, cuando venimos descendiendo la temperatura luego de la pasteurización a 40 grados podemos agregarle, si queremos, el cloruro de calcio, o si no lo podemos agregar a 35, no hay ningún inconveniente. Y el fermento láctico lo agregamos a 35 y vamos a premadurar entre 30 y 40 minutos. Ahí menciono dos fermentos, uno es el CHN11 de Hansen y otro es el RCF742 de Hansen. Ahora vamos a hablar de ellos en particular y también vamos a hablar de fermentos naturales. Bien, acá tenemos el RCF742. Este fermento es un blend. ¿Por qué blend? Porque tiene en su composición bacteriana bacterias mesófilas y bacterias termófilas. Las bacterias mesófilas son el Lactococcus lactis subespecie Cremoris y el Lactococcus lactis subespecie Lactis. Son mesófilos homofermentativos, es decir, que a partir de la lactosa desarrollan ácido láctico y componentes aromáticos. No desarrollan gas.
Y también tenemos las bacterias termófilas, que son el Streptococcus thermophilus y el Lactobacillus helveticus, de característica acidificante. Ese blend nos permite alcanzar una curva de acidificación bastante rápida, aproximadamente 4 o 5 horas. Ya podemos descender el pH de 6,6, 6,8 a 5,2, 5,4 en el queso. Otro fermento interesante es el CHN11 tanto de Christian Hansen también. Este fermento ya hablamos de un mesófilo heterofermentativo. ¿Por qué? Porque tenemos una producción de ácido láctico de aroma y también de dióxido de carbono, de gas. Acá tenemos Lactococcus cremoris, Diacetilactis, Lactis y Leuconostoc. Principalmente el Leuconostoc es el generador de dióxido de carbono en esta composición bacteriana. Es interesante ese fermento, se usa mucho en queso criollo, por ejemplo, o en quesos de pasta semidura, con características muy aromáticas, como por ejemplo se puede usar en cheddar, también se usa en queso azul para abrir la masa, etcétera, etcétera. Muy interesante, tiene varias aplicaciones. Bueno, ¿qué ventajas y desventajas tenemos al usar bacterias lácticas seleccionadas, o cultivos seleccionados, o cultivos liofilizados o congelados, o cultivos comerciales también, por llamarlo de algún modo? Bueno, las principales ventajas tienen que ver con que nosotros conocemos las bacterias que estamos agregando. Entonces, vamos a tener una cierta constancia en la curva de acidificación. Fácil de utilización porque es directo en tina. No hay repique previo. El comportamiento es conocido porque siempre tenemos las mismas bacterias y la misma carga bacteriana. Y ahí logramos quesos de calidad constante. Esas son las principales ventajas y que hacen que muchos productores se inclinen justamente al uso de bacterias lácticas liofilizadas o seleccionadas o comerciales directamente. Y entre las desventajas tenemos la cierta sensibilidad a las contaminaciones, principalmente a los fagos, a los bacteriófagos, que son virus que atacan específicamente las bacterias. Y al haber poca variabilidad de cepas en este tipo de fermentos, son sensibles a los fagos en algún caso. Alto costo, si lo comparamos con los fermentos naturales que después vamos a ver. Pero si analizamos el costo por kilo de producto, sigue siendo muy bajo en ese sentido. Otra desventaja es que generalmente los sobres que vemos en pantalla vienen para 1000 litros, de las marcas más conocidas que aquí vemos, en Argentina vienen para 1000 litros, y si queremos elaborar menor cantidad tenemos que fraccionar. Y ese fraccionamiento tiene que ser muy cuidadoso para evitar contaminar el fermento. Tenemos que trabajar con envases estériles, desinfección de utensilios con alcohol, desinfección de manos y ambientes lo más limpios y ventilados posibles para evitar contaminaciones. Y además otra desventaja es que se tienen que conservar congelados en freezer a menos 18, menos 20 grados bajo cero. Es decir, menos 20 grados, o 20 grados bajo cero, perdón. Esas serían las principales ventajas y desventajas. ¿Qué pasa si nos vamos a los cultivos naturales? Que ahora vamos a analizar también el de leche y el de suero. Bueno, el cultivo natural hace que tenga cierta resistencia a los fagos porque hay gran variabilidad de cepas. Son cultivos salvajes que muchas veces no conocemos la cantidad de bacterias y cepas que tenemos allí. Y esa gran variabilidad hace que sea resistente a los fagos, porque si el fago ataca una bacteria específica, al tener gran variabilidad, el fermento igualmente va a funcionar y va a desarrollar acidez, sabor y aroma. Bajo costo de elaboración, ahora vamos a ver, pero no necesitamos más que leche, un tratamiento térmico y una incubación. Y esto nos otorga quesos con características diferenciadas. Esto es muy interesante y es una ventaja a tener en cuenta, porque los cultivos naturales hechos
con leche y con suero, nos otorgan sabores y aromas del terruño. Es decir, que no exportamos bacterias, sino que estamos utilizando las mismas bacterias naturales de la leche para reproducirlas y aportarle a nuestro producto sabor y aroma, típico de nuestro terruño, del contexto productivo en el que estamos. Las desventajas son la posible contaminación en la elaboración, que se contamine con coliforme o con otras bacterias indeseables o con hongos y con levaduras. Quesos de calidad variable, porque la composición bacteriana de ese fermento va a ser diferente a lo largo del año. Va a variar respecto a la alimentación del animal y a cuestiones climáticas. Va a ir variando la composición bacteriana y eso nos va a dar queso de calidad diferente, de calidad diferenciada. Y la corta vida útil, porque son fermentos que se pueden conservar entre 5 y 7 días en heladera y después hay que descartarlos. Lo bueno de esto es que siempre podemos elaborar la cantidad que vamos a utilizar, no elaborar cantidades excesivas que luego tengamos que descartar. Bien, yendo al proceso en sí de elaboración de un cultivo natural de leche en este caso, bueno, para la elaboración partimos de una buena calidad de leche de buena calidad, hacemos una pasteurización, 65 grados 20 minutos, vamos a enfriar hasta 25 o 30 grados y vamos a mantener esa temperatura durante 24 a 48 horas y vamos a ir midiendo acidez, vamos a ir desarrollando una curva de acidez. Cuando alcanzamos una acidez de 55-60 Dornick o un pH de 4,8 5, ese fermento ya está listo para enfriar y para comenzar a utilizarlo, porque ya hemos logrado una carga bacteriana de 10 a la 7, 10 a la 8, interesante para empezar a trabajar con él. Lo vamos a utilizar en tina entre el 1 y 3%. Y la vida útil en frío, es decir, a 5 grados, va entre 7 y 10 días. Por eso, como dije anteriormente, y al tener en cuenta que lo utilizamos entre el 1 y 3%, al 1% en verano y entre el 2 y el 3% en invierno, tenemos que tener en cuenta la cantidad de ese fermento a elaborar. Semanalmente nos tenemos que organizar para no elaborar cantidad en exceso que luego tengamos que descartar. Y si analizamos la elaboración de un cultivo natural de suero, este cultivo se puede utilizar para quesos semiduros, pero mayoritariamente se utiliza más en quesos duros por su característica de que en su composición bacteriana tiene mayor proporción de bacterias termófilas, básicamente por la temperatura a la que incubamos, que es entre 40 y 42 grados. Para su elaboración ahí elaboramos un queso utilizando fermento natural de leche, retiramos parte del suero generado, hacemos una termización o una pasteurización hasta 70 grados, enfriamos hasta 40-42 y luego la vamos a incubar 24 horas. Ahí vamos a alcanzar una acidez mucho más alta. Vamos a estar entre 120 y 130 Dornick, con un pH 3,5 aproximadamente. La vida útil es igual a 5 grados y a utilizar en tina entre el 1 y 3%. La vida útil, como dije anteriormente, va entre 7 y 10 días. Lo mismo, es muy interesante si tenemos los medios, si podemos tener alguna estufa o algún baño María donde podamos incubar. Es muy interesante pensar en estas alternativas, más que nada por las características que le vamos a otorgar a nuestro producto, sabores y aromas propios, bacterias nativas. Por eso mismo es muy interesante, si tenemos los medios, poder por lo menos pensar la posibilidad, analizarla y hacer algunos ensayos con fermentos naturales. Bien, nos metemos en la coagulación. En esta etapa vamos a adicionar un coagulante. Vamos a generar un cambio de estado, es un pasaje de líquido a gel. El coagulante lo vamos a agregar según especificaciones técnicas del proveedor. Generalmente utilizamos aquí coagulantes comerciales con una determinada fuerza. Vamos a lograr coagular entre 15 y 20 minutos. Y le vamos a dar 10 minutos más de endurecimiento a la cuajada, todo a 35 grados, es decir, un total en esta etapa de media hora.
El objetivo, bueno, justamente es provocar la coagulación de la leche y la ruptura de las moléculas proteicas. La coagulación viene siendo una reacción bioquímica bastante compleja que aún sigue siendo estudiada. No tiene sentido que la abordemos aquí, pero básicamente lo que podemos decir es que la enzima coagulante provoca una ruptura de la capa caseína entre el enlace 105 y 106. Eso genera una desestabilización de la caseína, mediante el ingreso de los iones calcio, que formando una red tridimensional de paracaseinato de calcio que a su vez engloba los glóbulos grasos. Y como dije anteriormente, se produce un cambio de estado, pasando de líquido a gel y inmediatamente se comienza a contraer naturalmente ese coágulo a través de un proceso de sinéresis donde comienza a expulsar lentamente el suero, que luego nosotros mediante el lirado vamos a favorecer ese proceso. Lo que tenemos que tener en cuenta en la coagulación es principalmente la concentración de la enzima, es decir, la fuerza de cuajo, que eso por lo general viene en una ficha técnica en el producto, es decir, el proveedor nos debe indicar cuál es la fuerza de cuajo a través de su ficha técnica. De ahí vamos a dosificar, cuál es la dosis en leche a utilizar. La temperatura, en este caso vamos a coagular a 35 grados, porque es una temperatura levemente inferior a la óptima, que la óptima estamos hablando entre 37 y 38, levemente inferior. Vamos a lograr un coágulo bastante firme, pero que nos va a permitir trabajarlo y girarlo y poder quitarle humedad, quitarle suero. El pH al que vamos a trabajar es un pH levemente ácido, propio de la premaduración que nos otorgó las bacterias lácticas del fermento que le agregamos. Y tenemos que estar muy atentos a la concentración de calcio, por eso es que reponemos el calcio que perdemos en la pasteurización para obtener un coágulo firme. Y como bien dije anteriormente, los iones calcio ingresan en la red tridimensional para formar una cuajada firme y que luego nos permita lirar y separar el suero. Bueno, aquí hay algunas fotografías de ese cambio de estado que les mencioné. Hay diferentes técnicas, cada quesero tiene su técnica para determinar el momento óptimo de endurecimiento de la cuajada, es decir, cuál es el momento óptimo de comenzar a lirar, ¿no? A cortar la cuajada para separar, favorecer esa sinéresis o esa separación de suero. Hay muchas técnicas, uno apoya en las manos, introduce en el dedo, introducimos un cuchillo, levantamos un poquito de cuajada, vemos la consistencia, vemos el brillo, vemos la textura. Es decir, cada quesero tiene su técnica y esto nos da la práctica. El hecho de realizar muchas elaboraciones nos va dando la práctica de decir cuál es el momento óptimo de lirar y luego mantener ese momento en las diferentes elaboraciones. Bien, pasamos al lirado. En este caso, en semiduros vamos a lirar con lira o cuchillo, dependiendo de nuestro equipamiento. Tratando de cortar cubos parejos de 1 centímetro de lado. ¿Por qué digo parejo? Porque los cubos o el corte de la cuajada debe ser lo más parejo posible para que luego todos los granos se deshidraten de la misma forma. Si tenemos mucha diferencia entre los granos de cuajada, eso va a provocar que algunos granos queden más húmedos que otros y tengamos diferencia de humedad en el queso, provocando algunos defectos como acidificación o cambios de color en el interior de la masa. Por eso utilizamos lira o cuchillo tratando de lograr cubos de 1 centímetro de lado. Y obviamente tratando de determinar el momento óptimo del lirado con la práctica que nos da el mirar la cuajada y establecer justamente ese tiempo, que puede ser variable dependiendo de las características de nuestra leche. Acá como dije anteriormente, el objetivo es expulsar suero. En esta etapa se elimina el 90% de la humedad del queso. Y el tamaño del grano me determina la humedad. Es decir, grano más pequeño, más suero voy a eliminar. Voy a aumentar la superficie de exposición para eliminar suero. El suero va a tener que recorrer una distancia mucho más corta para salir de la cuajada.
Y si quiero un grano, una cuajada más húmeda, por ejemplo un queso de pasta blanda, voy a cortar más grande. Voy a cortar más grande, por ejemplo de 3 a 5 centímetros de lado. Y si quiero un queso más seco, pasta dura, voy a cortar más pequeño, entre 0,3 y 0,5. En términos prácticos, podemos hablar de nuez, tamaño nuez para quesos blandos, tamaño arroz, perdón, tamaño maíz para quesos semiduro y tamaño arroz para quesos duros. Esto nos da una pauta de qué tamaño de grano debo tener en cuenta a la hora de hacer un semiduro en este caso. Bueno, acá vemos algunas fotos de liras, manuales en este caso, puede ser tanza plástica o hilo de acero. Y el lirado manual nos permite, mediante las diferentes pasadas por la cuajada, obtener el tamaño de grano que nosotros deseamos. Bien, la próxima etapa es el calentamiento, es decir, llegamos a un grano de 1 centímetro de lado, estamos a 35 grados y vamos a hacer un calentamiento de la cuajada. En este caso vamos a cocinar de 35 a 40 a 42 grados. Vamos a hacer un salto térmico entre 5 y 7 grados. En algunos casos va más arriba, va a 45, va hasta 10 grados. Por ejemplo en el queso tivo. Pero en la mayoría de los semiduros vamos hasta 40 a 42. Mantenemos agitación suave y constante durante 30 a 40 minutos. Y la temperatura, esto es muy importante, la vamos a elevar a razón de 1 grado por minuto. No vamos a arrebatar el grano porque podemos tener el problema de que se nos impermeabiliza la parte exterior del grano de cuajada y luego eso nos impide desuerar, nos impide que el suero pueda salir del grano de cuajada. Entonces la agitación y el elevar la temperatura a razón de 1 grado por minuto hacen que el desuerado sea parejo y podamos lograr una humedad deseada en el grano. Bien, los objetivos en esta etapa es evitar la aglomeración de los granos, lograr temperatura uniforme en la masa y contribuir con la expulsión de suero. Podemos tener tina con agitación mecánica o manual. Vamos a ver un video en breve. Continuando con la presentación, tenemos que tener en cuenta que el termómetro a utilizar debe ser el termómetro de vidrio. No, perdón, el termómetro a utilizar no debe ser de vidrio. Debe ser digital o pinchacarne para evitar una posible rotura y una posible exposición a un contaminante físico como es el vidrio. Por eso no se recomienda los termómetros de vidrio en estos casos. Si voy a usar termómetros de vidrio porque no tengo otra opción, que tengan la protección correspondiente. Bueno, continuando con las siguientes etapas, la siguiente es el desuerado. Acá vamos a descargar la cuajada junto al suero en la mesa desueradora, utilizando una tela suiza y realizando un preprensado bajo suero durante 10 minutos. Esto en el caso de una quesería artesanal, tenemos otras opciones, como por ejemplo dejar de cantar la cuajada en el fondo de la olla o de la tina, retirar el suero sobrenadante con una jarra, utilizando un colador para evitar pérdidas de granos de cuajada. Y luego, cuando retiramos el suero, retiramos la cuajada del fondo y vamos directamente al molde, en pequeña escala. Acá vemos un ejemplo de desuerado y de preprensado a gran escala. Contribuimos con la expulsión de suero y facilitamos el moldeo. En este caso vemos una pesca con tela suiza y polea para tinas de 1000 litros a nivel de piso. Y también en algún caso tenemos que tener en cuenta que el equipamiento con el que contamos nos va de algún modo a determinar la metodología de trabajo en cuanto al desuerado. Siempre hay que tener en cuenta que si vamos a instalar una planta, el uso de tinas elevadas y preprensas, es decir, descarga por gravedad, es muchísimo más práctico y nos facilita la tarea que si tenemos una tina a nivel de piso. Por eso, si pensamos en crecer en escala, es interesante pensar en una tina elevada. Nos va a facilitar muchísimo las tareas.
Bien. Continuamos entonces con la etapa siguiente, que es el moldeo, como anteriormente les dije. En el moldeo puedo tener diferentes alternativas de molde, pueden ser de acero, inoxidable o plástico. Vamos a analizar un poquito ventajas y desventajas. En lo que es molde de plástico, por lo general si es plástico microperforado no necesito usar trapo. Son más difíciles de limpiar esos moldes microperforados porque se me obtura con cuajada las microperforaciones y debo tener cuidado con la limpieza. Me deja una excelente terminación del producto porque no me deja la arruga del trapo. Y tiene una corta vida útil porque generalmente se suelen romper cuando uno los golpea en exceso. Se suelen debilitar y se suelen romper. Cabe recordar que el objetivo de esta etapa es dar formato y tamaño al queso y facilitar el desuerado, ¿no es cierto? Y si vamos al molde de acero, ahí tenemos que usar trapo porque necesitamos crear un espacio entre el molde y el queso para que por ahí pueda drenar el suelo y escapar. Son mucho más fáciles de limpiar. Me dejan una defectuosa terminación del queso, pero esto lo podemos contrarrestar con un planchado, es decir, en la última etapa de prensado, que ahora vamos a analizar, podemos quitar el trapo, colocar el queso de nuevo en el molde y hacer un planchado con el queso todavía en caliente, con una presión baja, para de alguna manera quitarle las arrugas que me dejó el trapo. Y tienen larga vida útil. Los moldes de acero te diría que son para toda la vida. Eso es la gran ventaja y obviamente que son más costosos que los moldes plásticos. Hoy la industria, la gran industria está virando hacia los moldes de plásticos reforzados y microperforados porque facilitan mucho las tareas. Y además hay un viraje hacia las prensas horizontales, que ahora vamos a analizar el prensado. Bien, continuamos entonces. Ahí vemos algunas fotos de moldeos manuales, luego de hacer un preprensado de diferentes tipos de quesos.